Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar vivos un día más. Sabemos que Él nos cuida y que Él nos protege. Cada día es realmente una bendición por parte del Señor. Vamos a pasar al tema de hoy, teniendo un pequeño momento de oración. Señor, gracias damos por tu presencia en medio nuestro. Damos gracias, Señor, por poder tener estos minutos para compartir tu palabra, para ir aprendiendo poco a poco acerca de ella. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están compartiendo este video y que sea de provecho, Señor, para cada una de las familias que componen a nuestra iglesia. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La vez pasada nos quedamos en el hecho de que Pablo había prácticamente hecho circuncidar a Timoteo. Sin embargo, cuando estuvo en Jerusalén con Tito, siendo él también griego, no se vio la necesidad. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Nosotros vamos a ver ahora en Hechos 1, es decir, en Hechos 16, del 1 al 3, lo siguiente. Que Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, la misma gente que estaba en Derbe, en Listra, en Iconio, que combatió acerca de los que creían que era necesario circuncidarse para ser salvo, afirmando Pablo de que en realidad la salvación es por fe en Jesucristo y no por ninguna observancia a la ley judía. Eso se puede ver en Gálatas 2:16. Como decía, en el caso de Tito mismo, que era griego, él cuando visitó Jerusalén no fue circuncidado, ¿ya? Y es porque los cristianos en Jerusalén, los cristianos judíos en Jerusalén ya habían entendido que la circuncisión no era un prerequisito para salvarse. Entonces no fue necesario someter a Tito a ese procedimiento. Pero el caso de Timoteo era distinto. Timoteo, su madre era judía, su padre era griego, y a Pablo le preocupaba un poco que la gente, digamos, que los que vieran esta realidad de Timoteo fueran a tener como piedra de tropiezo el hecho de que no se le circuncidara. Entonces, para evitar poner tropiezo a los posibles creyentes judíos, él optó por observar esa tradición judía. Ustedes, por ejemplo, más adelante pueden ver en el libro 1 de Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, que dice: por lo cual, siendo libre de todo, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, está diciendo, si es para llevar el evangelio a otro, yo no voy a poner obstáculos a cosas que vienen siendo, digamos, aledañas a lo que realmente es la salvación. Dice él, me he hecho judío, a los judíos me he hecho judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, como si estuviera sujeto, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, no estando, dice yo, sin ley, sino la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil para los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho, dice, a todos me he hecho de todo, a fin de que de todos modos salve a alguno. Dice, y esto lo tengo por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía bien claro que la prioridad era llevar el Evangelio de salvación a aquellos que aún no habían conocido de Cristo. En resumen, Pablo reconoce en Timoteo a una persona con mucho potencial para el ministerio y hizo lo necesario para adecuarlo a ese ministerio y lo llevó consigo para capacitarlo en el viaje, para ponerlo a ministrar. Y llama la atención que Lucas mencionara inmediatamente esto después de la narración de cómo Pablo rechazó la idea de llevar a Juan Marco. Lucas hace un resumen ahí en Hechos 16 del 4 al 5. Dice, en el viaje Pablo y Silas se comunican con la iglesia, dándole a conocer la decisión que se tomó en Jerusalén de que los creyentes solo se guardasen de la idolatría
de fornicación y de la sangre, a la vez que seguramente aclararon que no era necesario que ellos obedecieran toda la ley judía ni se circuncidasen para ser salvos. El resultado de la visita de Pablo a las iglesias que ya había establecido en el viaje anterior fue que él vio cómo ellas estaban creciendo en dos aspectos muy importantes. El primero fue que ellos estaban creciendo en madurez y también creciendo en número. Yo creo que eso era lo básico, no solamente crecer en número, sino también en madurez. Ahora, tal como había comentado, en lugar de ser el libro de Hechos de los Apóstoles, este realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos cómo es el Espíritu Santo quien va guiando a Pablo. Si ustedes ven Hechos 16, del 6 al 10, ustedes pueden ver ahí en el mapa. Si lo examinamos aquí en el segundo viaje de Pablo, vemos cómo él hizo un viaje de más de 500 kilómetros hasta Troas. Ustedes lo pueden ver ahí en la orillita del mapa con una flecha roja apuntando hacia allá. Esto lo mencionan en Hechos 16:6, indicando que el Espíritu Santo no le permitió ir al suroeste, a la región que se llama Asia, cerca de Éfeso, sino que se fue al noreste, a la provincia de Misia. Ahora, la Biblia dice que él pasó por Bitinia y se dio cuenta que tampoco era la voluntad de Dios. Así que en Hechos 16:7, en este punto él quiso quizás volverse hacia Troas, tal como dice Hechos 16:8. Dios tenía planes y siempre Dios procura que nosotros obedezcamos sus planes y nos da ciertas indicaciones. Pablo ahí en Hechos 16:9 narra una visión nocturna que le convenció para ir hacia Macedonia. Hechos 16:10 dice que podemos ver que Lucas interviene ahí, es el primer versículo donde se habla en primera persona plural. ¿Ya? Lucas habla de nosotros. Nosotros ya nos dirigimos a Macedonia. Ahora, esto indica que fue en Troas, dirigiéndose a Troas, dirigidos por el Espíritu Santo, la primera vez en que Lucas comienza a acompañar a Pablo. Ustedes se acuerdan que Lucas era médico y él acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Y es así como Lucas hace referencia a esto, digamos, al comienzo del libro de Lucas en sí. Si nosotros buscamos en la Biblia, vemos que dice, como te expliqué en el primer tratado o Teófilo, ahí en el libro de Hechos. Lucas acompaña entonces a Pablo desde Troas en adelante. Ahora, el equipo de trabajo incluía por lo menos a Pablo, a Silas, a Timoteo y ahora a Lucas. Creo que la mayoría de los cristianos hemos podido darnos cuenta cómo el Espíritu Santo ha abierto, ha cerrado puertas y trata siempre de dirigirnos según la voluntad de Dios. Las circunstancias a veces cuando no obedecemos nos muestran cuán equivocados estábamos. Entonces, cuando nosotros luchamos por ir en una dirección y vemos que no se puede, es mejor obedecer lo que Dios nos está diciendo. De lo contrario, al forzar una situación, después nos vemos cuán equivocados estábamos. Lo importante es ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Ahora no sabemos de qué manera el Espíritu Santo mostró a Pablo que no debía ir a Asia ni a Bitinia, pero sabemos que finalmente Pablo decide sin duda hacer la voluntad de Dios.
Si estamos en una situación semejante a la de Pablo, eh, hay que orar, hay que poner esa situación en las manos de Dios y no decidir por nuestra cuenta. Nuestros caminos, dice la Biblia, no son los caminos de Dios. Y muchas veces Dios nos quiere evitar un mal momento, nos quiere evitar un mal paso. Por eso que debemos poner siempre cualquier decisión en las manos del Señor para que Él nos muestre qué camino tomar. Lo importante es estar realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios y pedir con humildad que sea Él quien nos guíe. La tendencia humana siempre a veces es persistir con obstinación en algo que parece bien a nuestros ojos, ignorando la posibilidad de que Dios está diciendo que no. Así que hay que tener cuidado. Gracias a Dios Pablo entendió, trató de ir a un lado, no pudo, trató de ir a otro y no pudo, y finalmente Dios le mostró cómo proceder. Ojalá que cada uno de nosotros sea también eh, cauto en este sentido y tener los ojos, la mente y los oídos abiertos a lo que Dios nos está diciendo. Bien, hermanos, vamos a continuar esta lección el próximo domingo, esperando que el Señor los siga bendiciendo, los siga cuidando y protegiendo. Que el Señor les bendiga. Amén.